Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en nuestra iglesia virtual Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, la mejor manera en la que nos puedes ayudar a extender el reino de Dios aquí en la tierra. Los hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, debemos hacernos una pregunta. ¿A quién obedecemos? Es una pregunta interesante, porque nosotros, según la doctrina que está en la Biblia, debemos obedecer a Dios. Pero en el mundo, en nuestras circunstancias, en esta realidad que nosotros vivimos, quizás esto no se aplica de la manera debida. Y es claro y es definido que a través de la palabra se nos indica a quién debemos obedecer. Dice la palabra del Señor en Hechos 5:29. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es evidente que en este caso Pedro, tomando la vocería de los que estaban detenidos en ese momento, ante el concilio, declara claramente que nosotros debemos obedecer primero a Dios antes que al hombre. Quizás las circunstancias naturales nos digan lo contrario, pero nosotros debemos entender desde el ámbito espiritual que para nosotros lo que más nos conviene, lo que más nos favorece, pero adicionalmente lo que nos ordena el Señor es obedecerlo a Él primero. ¿A quién? A ese Dios que tiene todo el poder, ese poder de cambiar nuestras situaciones en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, o ese poder que nos lleva a través de procesos a alcanzar las victorias y las realizaciones, a ese poder de ese Dios que nos da soluciones completas, perfectas, permanentes, soluciones que cubren todas nuestras necesidades, o como dice la palabra, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A quien el hombre pretendió matar, Jesús fue levantado por nuestro Padre, fue levantado por el Dios de los padres de Israel. Entonces, agrega la palabra, a este Dios, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros tenemos que reconocer que Cristo fue exaltado con el propósito de darnos a nosotros la oportunidad de arrepentimiento y la oportunidad de perdón de pecados. A este Dios es al que debemos obedecer, a ese Dios que levantó a Jesucristo de la muerte, a ese Dios que nos da a través de Jesucristo la oportunidad de arrepentirnos y de perdonarnos nuestro pecado. Pero también la palabra nos enseña que aquellos que estén dispuestos a obedecer también tienen galardón. Dice la palabra del Señor en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nos está diciendo la palabra algo muy trascendente. Nos está diciendo que el Espíritu de Dios es dado a aquellos que obedecen. Entonces, cuando nos preguntamos a quién obedecemos, obedecemos a ese Dios que tiene el poder de cambiar las circunstancias, a ese Dios que levantó a Jesucristo de la muerte, lo exaltó para que tuviéramos arrepentimiento y perdón, a ese Dios que nos galardona, dándonos al Espíritu para que nos ayude si lo obedecemos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias porque a través de tu Santo Espíritu nos ayudas a entender que la obediencia a Dios primero que a los hombres nos da la oportunidad de arrepentimiento,
de perdón, de galardón, de alcanzar todas aquellas cosas que deseamos bajo la tutela, bajo la dirección y guía del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.